Bueno, Claudio, muchas gracias por aceptar esta invitación de Zumbido a este espacio que se llama El Disco que te debía, que es un espacio donde revisamos discos que son emblemáticos en la discografía de la música nacional, la música popular chilena. Entonces, yo lo que te quería pedir, te quería invitar a viajar un poquito en el tiempo y decirme más o menos en qué estaban ustedes en el año en que aparece el disco Aconcagua, el año 82, en qué estabas tú personalmente y cómo se veía el ambiente musical para los Jaivas en esos años. Sí, bueno, la pregunta es bien interesante porque eh, el contexto de este álbum es bien especial. Nosotros estábamos viviendo en Francia, Uh -huh. ¿ah? Y el año 77 nosotros llegamos a instalarnos a París, y el año 80 hacemos el trabajo de obras de Violeta Parra, ¿ah? Uh Que -huh. fue que a nosotros nos tomó mucho tiempo, dedicamos todo un año. Te quiero contar otra cosa, que el contexto en que llegamos nosotros a Europa era la época en que en Latinoamérica estaban todos los países con dictadura, o sea, había toda una solidaridad hacia Sudamérica, Ya. ¿ah? Especialmente con Chile, y eso había generado en toda Europa, yo encuentro como una, aparte de que la noticia estaba centrada en América Latina, se generó como una moda también de lo sudamericano, especialmente del andino. ¿Ah? Ya. La gente andaba con chullos, con ponchos, era muy común ver eso en las calles. Entonces, eso fue muy favorable para todos los grupos chilenos que estábamos en ese momento instalándonos allá en Francia o en Europa en general, y bueno, especialmente para nosotros, que sin embargo, si bien nosotros no estábamos, no habíamos llegado exiliados, Ya. habíamos llegado por nuestros propios medios, en la aventura de la vida, nos había La vida llevado mágica. claro, la vida mágica nos había llevado hasta Europa, pero nos encontramos con esta situación de que había todo un movimiento, esta solidaridad con la gente que llegaba de América del Sur. Y como te digo, especialmente de Chile, donde ya estaban instalados grupos como Inti Illimani y Quilapayún, que ya habían hecho toda una trayectoria. O sea, en ese momento Quilapayún era un grupo muy importante en Francia, se dedicaban programas especiales. Bueno, eso nos favoreció a nosotros, aunque para atraer público, pero cuando la gente nos escuchaba tocar, eh, quedaba un poco perdido, porque no correspondía a lo que esperaban, ¿ah? Claro, sus expectativas eran más, me imagino que serían como más acústicas, lo que ellos Más esperan. acústica y más un compromiso político, ¿ah? Ya. En cuanto a los textos y en cuanto a la música, mucho más acústica y más folclórica. Ujú. Y nosotros, si bien es cierto, de repente empezábamos un tema con una tutuca que nadie conocía, pero rápidamente entraba la batería, entraba la guitarra eléctrica y quedaban un poco desconcertados. Lo cual hizo que se fuera como definiendo un poco el público del grupo, ¿ah? Eh, hubo gente que le gustó de inmediato, o sea, no nos hacían ninguna pregunta, sino que aceptaban y descubrían una nueva música, ¿ah? Y así de a poco nos fuimos haciendo un público, eh, hasta que llegó la década del 80 y el gusto musical cambió. Porque en los 80 empieza el pop, Michael Jackson, Claro, Madonna, la música disco, ¿ah? Y cambió y ya pasó de moda, pasó de moda lo progresivo, lo, lo... no, lo andino, Ah, lo lo andino, ya, perfecto. sudamericano, ¿ah? Lo andino que era lo que había estado tan de moda en esta final de la década del 70. Bueno, entonces nosotros el año 80 hicimos el trabajo de obras de Violeta Parra a petición de una poetisa francesa que fue amiga personal de Violeta cuando Violeta vivió en París.
París, ya. Y esta poetisa tenía un programa de radio, en la Radio France. Entonces, su invitación nos permitió hacer este concierto en el auditorio de la Radio Ujú, France. ujú, Disco cuando debiéramos haber grabado este disco, aparece el proyecto de Machu Picchu. ujú. Entonces Machu Picchu entra con toda la fuerza y nos concentramos en Machu Picchu y dejamos olvidado el trabajo de Violeta Parra, postergado para grabar. ¿Mm? Pero Y había nos sido interpretado en la radio. sí, ya habíamos hecho el concierto y en ese momento el repertorio principal era este repertorio y cuando Ujú, hacíamos giras tocábamos esta música. Cuando todavía estaba lo latinoamericano, lo andino, lo sudamericano estaba todavía bien latente, bien ujú, presente. ujú. ¿Ya? Con Alturas de Machu Picchu pasa de que este trabajo lo dirigimos hacia América del Sur, ¿ah? Porque fue acá donde se edita primero el disco, hacemos la gira, hacemos el especial de televisión, y cuando volvemos a Francia, ¿no? Después de la gira, nos encontramos con este cambio en el gusto del público, de la gente en general. Y que estaba todo, la música disco era lo que predominaba, Michael Jackson era la star junto con Madonna. Claro, algo Eh, más pop, más, lo más pop, claro, la sintetizador. música pop, justamente. Entonces ya estábamos como fuera de onda, fuera de moda. Entonces, nosotros nos dimos cuenta de que necesitábamos porque tanto obra de Violeta Parra como Machu Picchu son trabajos conceptuales. Ujú, ¿Ah? ujú. Y hay que conocer un poco, saber quién es Pablo Neruda, saber quién es Violeta Parra y Sí, comprender hay que el contextualizar, contexto. hay que autocontextualizarse a veces para entender esas obras. Claro, pero yo te hablo en relación al público, Sí, 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 me refiero, al momento me refiero a uno como audiencia, auditor. Ah, ya, claro, como sí, auditor tiene que, claro, hacer conexiones. Bueno, uno como chileno más o menos entiende el legado y el peso de Violeta Parra y Pablo Neruda, pero me claro, imagino a alguien extranjero tiene que, es como demasiada información en un canal. claro, justamente. Entonces nos dimos cuenta que necesitábamos un disco más digerible y más Ya. liviano. ¿Ah? Eh, y entonces ahí empezamos a pensar en este disco que necesitábamos. Eh, hay dos tipos una gran clasificación de la obra de un grupo, de la discografía de un grupo. Hay discos conceptuales y discos que son, ¿cómo se llamaría esto? Variados, es decir, que no tienen Casi una recopilación de canciones. claro, como recopilación de canciones o de temas, claro. Entonces, y siempre en nuestro trabajo, siempre hubo temas que iban saliendo y que iban quedando, los tocábamos en los conciertos, pero iban quedando un poco huérfanos. Y llegaba un momento en que había que grabar un disco, entonces juntábamos todas las últimas creaciones y así hacíamos el disco, como fue el caso del Indio, por ejemplo, que parece un disco conceptual, pero que no, sin embargo, no lo es. Es un disco de recopilación de temas. Exactamente. Ese Este, disco, este disco fue, ahí nosotros plasmamos todo lo que en ese momento estaba dando vuelta, todas las creaciones que habíamos hecho. Entonces, pensando en este disco nuevo que teníamos, que necesitábamos hacer para seguir conectándonos con el público europeo, nace la idea entonces de hacer este disco de recopilación de temas de los últimos tiempos. Bueno, habían pero temas como, por ejemplo, ¿este disco fue una petición del sello o fue... no, nosotros somos autogestores, Ya, no teníamos un sello, o sea, cada disco, justamente a partir de Alturas de Machu Picchu, nosotros íbamos negociando con el sello que se interesara ya. Iban con el para trabajo, así editarlo. como, por así decirlo, iban con la obra en la mano y decían, esto es lo que Claro, tenemos. claro. Bueno, claro, es que estoy hablando nosotros instalados en Francia, Claro. pero en Chile y Argentina
era diferente. Nosotros nos habíamos ido a Europa desde Argentina, y para Ajá. nosotros volver a América era volver a Argentina. Ese era, porque Chile ya estaba muy lejano, lo habíamos dejado el año 73. En Ujú. cambio que Argentina nos habíamos ido al año 77. Ya, Entonces, estaba más cercano. estaba todo fresco, el público estaba latente ahí. Entonces, nosotros como que nos proyectábamos hacia Argentina. Y, y bueno, el disco tuvo que salir, salió en Argentina, se editó hablo de la altura de Machu Picchu. Sí, sí. Altura de Machu Picchu, que fue nuestra primera autoproducción después de nuestra instalación en Europa. Esta, lo, se edita en Argentina, en Perú, por supuesto, porque para allá íbamos, y en Chile. ¿Ah? También por razones obvias, naturales, había que quitarlo en Chile. Y aparte porque se hizo la conexión entre el canal peruano, el canal 7 de Perú y el canal Sí, 13 13. para hacer Machu Picchu en Machu Picchu. Entonces había que editar el disco en Chile también. Entonces ahí nosotros hacemos un contrato discográfico que primero con el sello SIM, Sony y Miriam, que ese sello después se termina y ahí aparece CBS, se instala en Chile. Y CBS, el primer gerente de CBS era un exfuncionario de la IRT, con quien Ah, éramos ok. muy amigos, y él nos propone, nos dice, me gustaría que ustedes hicieran parte del catálogo de CBS. Entonces le licenciamos nosotros, porque Perfecto. como nosotros éramos los propietarios Ujú, ujú. de los máster, le licenciamos. El primer disco que licenciamos es Alturas de Machu Picchu, que ya no estaba con SIM, y entonces ahí sí teníamos un sello, ya, porque el sello CBS iba a ser como nuestro sello, aunque no éramos artistas CBS, nosotros le licenciábamos Eran a los CBS. distribuidores del disco. Claro, finalmente era quien iba a distribuir la música de los Jaivas largo tiempo. Y en Argentina era más... eh, empezamos con la misma empresa que organizaba la gira, tenía un sello y con ellos hicieron entonces el disco y trabajamos de otra manera. En Perú fue el sello era el sello ¿cuál sello era? No me acuerdo. Me parece que tenía que ver con el canal de televisión. Ujú. Bueno, la cosa es que este era el contexto de más o menos ¿Qué se movían ustedes en el fondo? Como, lo que estábamos viviendo claro, en ese la momento. autogestión. Es que está súper interesante ese tema porque hoy en día, año 2021, donde no hay grandes proyectos, donde no hay grandes sellos, hablar de autogestión es casi una cosa natural. Natural. Tiempo ustedes en el Es fondo como todo lo que se hace, claro. eran como unos Porque aparte, adelantados casi. es que aparte, hoy día cualquiera puede tener un estudio de grabación en su casa. En ese tiempo, acceder a un estudio de grabación era algo, había que tener un sello. O sea, un sello tenía que contratarte a ti Claro. para ir a un estudio de grabación. Era impensable alquilar un estudio de grabación. Los Bueno, precios. hoy en día, por ejemplo, entre paréntesis, el año pasado yo escuché un par de discos que fueron grabados en un teléfono. Así, Ah, un sí, pues, gallo con una guitarra y, y lo subió a Spotify o lo que sea, y ese es un disco. claro. Claro, hoy día la forma de grabar es totalmente diferente y es creativa porque cada uno hace lo que puede y como se le ocurre. ¿Mm? Exacto, pero en esos años era como, En esos años había que ir a un estudio, había que ir a un estudio profesional porque nadie grababa en la casa, pues no había instrumentos, no iba a grabar una cassette, un disco, a lo sumo podías comprarte esas grabadoras Grundig de cinta, que también, pero había que tener una consola claro, y, había que traspasar y ese otros sonido. aparatos, entonces no era algo accesible a todo el mundo. Entonces había que pasar por los sellos y bueno, nosotros afortunadamente en esta gira nos fue bien económicamente y eso nos permitió autofinanciar estos discos. Entonces, bueno, llegó el año 82, volvíamos de Machu Picchu, ¿ah? Y nosotros volvíamos con la intención de grabar un nuevo disco que en teoría debiera haber sido obras de Violeta Parra, que estaba pendiente. Pero como nos encontramos frente a esta situación cuando volvimos, de que la moda y el gusto musical había cambiado todo, dijimos,
tenemos que hacer otro disco, no podemos hacer obra de Violeta Parra, no nos va a servir Claro. para poder movernos nosotros, hacer giras. ¿Mm? Además, había vuelto al concepto de temas de 3 minutos. Bueno, La ese radio, nunca se digo. había perdido, ¿ah? No nunca se perdió, yo creo, ese concepto. ¿Ah? Pero bueno, claro, con la música pop, es cierto que había vuelto ya los grandes grupos de rock progresivo, igual seguían funcionando, o sea, hacían Claro, grandes giras. pero incluso esos grupos de rock progresivo hicieron una transformación. Yo pienso en los discos, por ejemplo, de Yes de los años 80, que son temas cortitos, o incluso, no sé, King Crimson, que igual sigue siendo progresivo, pero tiene una orientación quizás más radial y los temas son más concretos, más cortitos. Quizás tiene que Claro, ver con eso. afectados por lo mismo, yo creo, el mismo fenómeno tiene que haber Ujú. sido. ¿Mm? Bueno, entonces empezamos a ver qué temas podíamos grabar. Y resulta que ya teníamos uno grabado incluso, que era el Mambo de Machaguay. Porque Claro. nosotros grabamos, el Mambo de Machaguay, el arreglo del Mambo lo hicimos mientras vivíamos en Zárate, en Ujú, Argentina. ujú. Y lo grabamos en Argentina como la cara B de un single, En tus horas. Un single que grabamos para EMI. En ese tiempo sí éramos artistas de EMI, teníamos contrato con ellos. Y grabamos una versión del Mambo de Machaguay que era la primera versión que habíamos hecho, que era mucho más pesada que Es como más se conoce actualmente. distorsionada. Ah, Es más distorsionado el sonido de la guitarra y del justamente, ¿no? bajo. Y el bajo. El bajo y la guitarra con distorsión, ambos. ¿No? Y era un poco más pesada. ¿No? Y bueno, y ya en los conciertos, a esa altura, el mambo ya en los conciertos se había hecho popular, porque era un tema fresco que Ujú. levanta y la gente Sí, se mueve. totalmente. Entonces, el tema se había agilizado y había adquirido otro carácter, un carácter mucho más liviano. Y, y pasó que cuando estábamos grabando Alturas de Machu Picchu, el año 81, un día nos sobró tiempo, una sesión nos sobró tiempo y ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer y teníamos todavía tiempo de estudio. Y dijimos, grabemos el mambo. Y ¿Por qué estábamos no? con todo el entusiasmo y estaba todo instalado ya, y grabemos el mambo. Y nos sentamos y grabamos el mambo en vivo, es decir, todos tocando al mismo tiempo. Y quedó una versión increíble porque era un tema que lo tocábamos todo el tiempo. Entonces quedó la versión esta del mambo. Hubo que hacerle seguramente algunas correcciones, la voz se grabó seguramente después, pero salió en ese momento, Ya. qué sé yo, Pero no la sé base cuántas es horas la que está sería, ahí en pero vivo. claro, es prácticamente en vivo, está hecha en el estudio, pero con el espíritu de un tema grabado en vivo. Entonces nos gustó mucho, pero quedó ahí, quedó grabado y guardado para algún momento. Entonces, ahora cuando estábamos planeando este nuevo disco, dijimos, bueno, tenemos el mambo. Y, por ejemplo, Todos Juntos, la versión de Todos Juntos, la original, no nos pertenece, nosotros no somos los dueños del máster, pertenece a Arsi, bueno, IRT, que ahora se transformó en Arsi. Arsi compró estos Eso es máster derecho. y es editado por Arsi. Entonces, nosotros no teníamos derecho sobre esa grabación. Entonces dijimos, hagamos una nueva versión de Todos Juntos. Entonces, claro, porque además era otro de los temas que también en los conciertos era de los temas que Que le levantan el levantaba. concierto. Entonces teníamos el mambo y dijimos, bueno, grabamos todos juntos. Ya desde un barrial ya existía, pero no lo tocaba, todavía no estaba hecho el arreglo, pero ya estaba la idea y en la sala de ensayo tocábamos el tema, trabajándolo, buscando cuál iba a ser la versión definitiva de este tema. Y después siempre hay un archivo de temas que van quedando en el camino, que hubo un momento que los tocábamos mucho, después los dejamos de tocar, o estuvieron candidatos para un álbum y que después no quedaron. Y ese era el Claro. caso, de Debajo de las Higueras, que Debajo de las Higueras viene desde el Indio. Ya, años Fue, 70. fue, fue candidato al Indio, después candidato a Canción del Sur, tampoco quedó. Entonces, pero el tema ya estaba, el tema existía
pero lo habíamos dejado de tocar en los conciertos. A veces lo tocábamos, Ya. pero hubo un momento que lo tocábamos siempre, en esa época que fue candidato a ser Ah, grabado. entonces, 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 Claudia, ustedes vuelven a Francia con esta idea, o sea, se encuentran con este escenario donde el pop ya está reinando, tienen esta idea de grabar y van decidiendo, como en la casa, van decidiendo los temas o van al estudio y dicen, mira, no, grabemos. no, no, vamos decidiendo en la casa. O sea, Ya, ya teníamos el mambo, como te digo, la idea de grabar todos juntos. ¿Ah? Y bueno, el otro tema, bueno, este las higueras debajo de las higueras, desde un barrial que también. ya estaba tomando forma, y el tema que también se nos estaba quedando atrás y que tampoco estábamos conformes con, no es que no estuviéramos conformes, sino que el tema había evolucionado y es el Corre que te pillo. Corre que te pillo, claro, claro. Claro, que teníamos la versión primitiva que era como, era como la, Como el esqueleto, la base que la quedó, base, ¿no? Claro, era la base de un que tema que desaparece nosotros del después, todo en el álbum. nosotros claro, aparece porque lo grabamos como reverso del single Indio Hermano. Ujú, Ahí está. Pero justo en ese tiempo, cuando grabamos Indio Hermano, hicimos el primer concierto sinfónico en Viña. ujú. ¿Ah? Y entonces decidimos desarrollar de manera sinfónica el Corre que te pillo. Y ahí adquiere la dimensión que tiene actualmente, pero en una versión sinfónica. Entonces ahora nosotros dijimos, esa versión sinfónica, arreglémosla para nosotros, para el grupo. O sea, Pasémosla, claro. pasemos, claro, hagamos la arreglo, la orquestación para el grupo, lo que tocan los violines, no sé, las cuerdas, los cornos, los tocamos nosotros y hacemos una versión instrumental para el grupo de este tema, que también va a ser larga. Y este va a ser como el tema de fondo, porque en todos los álbumes siempre hay un tema como largo, un tema bien de mucho desarrollo. Eso es como característico de toda la discografía del grupo. Entonces, Corre que te pillo, ya, este va a ser el tema peso pesado, así el tema de fondo del disco. Y bueno, ahí ya con esas ideas ya nos vamos al estudio, ahí contratamos el estudio y empezamos a grabar. Oye, y esas decisiones que tú dices que pasaban en la casa, me estoy imaginando, estoy como Sí. imaginando, ustedes tenían, no sé, como una pizarrita, un papel donde anotaban, cómo era esa sesión de decisión de material? Sí, bueno, en ese tiempo vivíamos en comunidad, vivíamos todos en esta casa grande, en Ujú, Vinicín, que era una casa que tenía un parque, ajá. y eso nos separaba, no teníamos vecinos al lado, entonces nosotros podíamos tocar y no molestábamos a nadie. ¿Ah? Tocábamos ¿Quién se va a hasta... molestar con los eh, jaivas tocando eh, al eh, lado de la casa también? claro. Es que en ese tiempo, bueno, no sé, o sea, los vecinos en Francia son bien quisquillosos, así También, sí. les molesta cualquier ruido, que no esté autorizado, no es la hora para usar el Claro, claro. piano, o sea, alegan. Pero ustedes tenían la Pero suerte bueno, de pero estar nosotros ahí. teníamos la suerte de, claro, nuestra familia eran los que nos tenían que soportar. ¿Ah? Pero justamente gracias a eso es que Juanita se conoce todo el repertorio de los Jaivas porque lo escuchó durante toda su vida, ¿ah? Involuntariamente. Se iba a acostar y estábamos nosotros tocando y escuchaba los temas y quedaron en ella, eh, están incorporados en ella. Por eso que no le ha costado nada, le sale tan fácil poder interpretar los temas del grupo. Y bueno, no, contestando a lo que tú decías, teníamos la sala de ensayo, que los instrumentos estaban siempre armados, y no había una pizarra propiamente tal, pero sí cuadernos, papeles, y donde íbamos anotando, haciendo esquemas, hacíamos reuniones también para ir Ya. definiendo caminos que tomar. Entonces el disco ya se empieza a tomar forma, ¿no? Ya con, y nos toca la gira del año 82. Nos toca la gira del año 82 de venir de nuevo a Chile. Ya, Chile. Lo Perfecto. que pasa cuando vinimos en el año 81, vinimos a hacer Machu Picchu, a grabar Machu Picchu en Machu Picchu, a hacer el especial de televisión. Nosotros recién habíamos terminado de grabar el disco
por lo tanto, no lo sabíamos todavía interpretar, no lo habíamos aprendido, no lo habíamos estudiado como para tocarlo en concierto, excepto Suban a ser conmigo hermano, que era el único tema que lo podíamos tocar en vivo. Pero el repertorio principal de la gira del año 81 era obras de Violeta Parra. Ya. Entonces, en los conciertos que hicimos acá, si tú los escuchas, o las grabaciones de los conciertos del año 81 en Caupolicán, o los de Buenos Aires, o los de Teatro Oriente, que fueron como los principales, tú vas a ver que están el Guillatún, el Gavilán, Sí, sí, exactamente. claro, claro, el Run Run, y el único tema de altura es Suben a Ser. Y Que no sé si además, nos además, atrevieron. el Suben a ser conmigo, hermano, ustedes se editó antes del disco como, no sé si como Como, sí, aparece por ahí. como single, claro, como single promocional para el próximo disco y para la gira. Salió Suban a Ser con mi hermano con Águila Sideral, que fueron los primeros temas que grabamos Sí, mira, dame un segundo porque sí, sí, yo tengo ese disco. ya, dale. Aquí está. Ah, el de Music Hall, ya. Sí, el de Es Music el Hall de argentino, Argentina. Y son claro. versiones diferentes a las que están en el disco. Sí, pues sí, justamente. Y claro, en Argentina la cosa era bien variable porque estaba la productora de la gira que también tenía un sello, pero yo creo que lo distribuía Music Hall. Sí, Ellos se lo licenciaban a Music Hall. Me da la impresión de que esa era la fórmula. sí. Es Music Hall para, mira, dice acá que es para reproducción radial, prohibida su venta. Ah, claro, entonces no era disco era solamente de De promoción, claro. promoción. Pero igual son Claro, distintas las cosas. en cambio en Chile y en Perú salió como disco a la venta. Ya. ¿Ah? Existe el single que salió a la venta. Claro, entonces eh, la gira del 81, como te digo, tocábamos básicamente el repertorio de obras de Violeta Parra, más estos avances de altura de Machu Picchu, y el resto del repertorio clásico de conciertos. Terminamos seguramente con todo junto, y debemos haber tocado el mambo de Machaguay también. Y, claro, bueno, y el año 82 nosotros ahí aprendemos a tocar Machu Picchu y hacemos el lanzamiento oficial del concierto a altura de Machu Picchu en París, en Ya. mayo del 82. 82. Ahí ya tocamos la obra completa con algunos músicos invitados, con escenografía, qué sé yo, con toda la mística. Bueno, ese concierto lo vinimos a hacer a América, a Argentina, Chile y Perú. Hacer Excelente. ahora la gira Alturas de Machu Picchu. ¿Ah? Y ahora sí tocábamos todo el concierto como tenía que ser. Claro, que es lo que se puede ver, por ejemplo, en la presentación en Viña o esos audios del Caupolicán. Claro, claro, justamente. Y en Argentina también, en Lima también lo hicimos. Eh, bueno, volvemos entonces después de esta gira eh, a, no, fue en esta misma, cuando veníamos, claro, cuando veníamos a Chile, desde Argentina, habíamos hecho la gira en Argentina, veníamos a Chile, y cruzando la cordillera es la anécdota de la Concagua, o sea que Ya. vamos llegando y vemos la Concagua, ahí pasamos, el avión pasaba por el lado Desde de el la avión. Concagua, y el piloto siempre decía a su izquierda, qué sé yo, el Ajá, monte ajá. Aconcagua, el monte más alto, no sé. Entonces, eso nos dio la nostalgia de estar volviendo de nuevo a Chile y atravesando la cordillera y pasando al lado de la Concagua. Entonces, de ahí nace la idea de un tema pensando en esta anécdota, Ujú, ujú. donde ya existía una melodía que andaba dando vuelta, que era esa. No funcionó. Una melodía que andaba dando vueltas y que no tenía todavía títulos, ni letras, ni nada, porque era eso. Esa melodía existía.
No tenía ni título, ni letra, ni nada, pero la melodía existía y muchas veces en la sala de ensayo la tocábamos y improvisábamos sobre ella. Entonces, cuando estamos ahora, vuelvo a la preparación de este álbum, sale este tema. Ya. La idea de este tema y la anécdota de la Concagua. Entonces juntamos las dos cosas y empieza a salir este tema. A tomar forma. Claro, a tomar forma. Pero resulta que esto fue el último. Primero grabamos, ya el mambo ya estaba grabado, después empezamos a grabar, el orden no me acuerdo cuáles fueron, pero grabamos todos juntos, grabamos Correquirepillo, desde un barrial lo trabajamos y toma forma y se transforma en el tema que es, grabamos desde un barrial, debajo de las higueras, que era el tema que venía postergándose de disco en disco, y ahora le tocó y grabamos debajo de las higueras, y está Guairuro, Sí. Guairuro que también, Guairuro era una idea de Gabriel, tú sabes que Gabriel de repente se entusiasmó con el charango, y él descubrió que los rasgueos de charango eran igual que los redobles de la caja. Oh. Entonces hacía los redobles de la caja en el charango y tocaba súper bien el charango bien. Y tocando charango de repente nace este tema Guairuro. Así Gabriel inventa una secuencia de acordes que se transforman en Guairuro. Y Guairuro se llama Guairuro porque René Olivares, el pintor, había creado un personaje que era un duende, un pequeño duende que volaba y que contaba historias. Y este personaje se llamaba Guairuro. Entonces, como este tema que había nacido del charango de Gabriel, tenía una... Porque siempre lo tocábamos en los cumpleaños, cuando un niño estaba de cumpleaños, tocábamos este tema, era parte ya como del repertorio íntimo familiar. Familiar, justamente eso estaba pensando. Tenía como aura. esta cosa infantil, lúdica. ¿Ah? Entonces por eso se asoció con el personaje René Guairuro, y el tema se pasó a llamar Guairuro sin mayores pretensiones. Quedó el tema nomás, no tiene un desarrollo, sino que el tema son las melodías que se van encadenando nomás y se repiten después. Entonces también este tema también ya quedó también incorporado en el repertorio. ¿Y cuál me falta? A ver, tenemos... Falta Taquirari del Puerto. Taquirari del Puerto. Taquirari es un tema también muy antiguo. Es otro tema que se venía postergando, que lo tocábamos en los conciertos. Es un tema también clásico de los conciertos, pero nunca lo habíamos grabado. Incluso Taquirari ni siquiera estuvo propuesto este tema nace en Europa, así que por eso no estuvo propuesto en los temas anteriores que fueron grabados tanto en Chile como en Argentina. Ajá. Pero el Taquirari ya existía, el tema armado y todo, con estructura y ya con carrete, porque ya lo habíamos tocado mucho en los conciertos. Y los temas que están finalmente en la lista del disco, que ya me los nombraste todos, los que aparecen por lo menos en la edición, en la primera, ¿son solamente grabaron ese material o quedó otro material registrado de esas sesiones? No, quedó eso nomás, porque incluso Aconcagua, que fue el último, nos pilló el tiempo. Ya. Y resulta que teníamos una gira programada para venir a presentar Alturas de Machu Picchu, y no habíamos terminado de grabar todavía. ¿Ah? Entonces hicimos el máster de todos los temas que hasta ese momento teníamos, menos Aconcagua, y nos vinimos a Chile con la misión de grabar acá Aconcagua. Y eso es lo que pasó. Veníamos con el tema medio armado, pero no estaba terminado, y acá nos conseguimos una sala de ensayo y empezamos a trabajar, y el tema adquiere la forma definitiva que es la que se conoce actualmente. ¿Ah? ¿Fue grabado acá el tema Aconcagua? Fue grabado acá, sí. ¿En qué lugar fue grabado? Un estudio que tenían los hermanos Zabaleta
Ya. en Victoria, creo que era con Portugal, por ahí. Ah, ya. Eh, eh, Se me olvidó el nombre, pero por ahí está anotado. Eh, bueno, en el disco debe decir, en la ficha Bueno, aquí técnica, tengo mira, tengo una versión CD, yo. Vamos a ver. ahí en la ficha técnica debe decir Músicos invitados. el tema Concagua fue grabado. Generación. Mira, aparece la información de. Ah, Sonotec. Es Sonotec, ya, eso es. Y lo grabó el mismo, porque estaba trabajando como ingeniero de sonido en Sonotec, Fernando Mateo, que Fernando Mateo era el ingeniero de sonido de la IRT, que grabó Todos Juntos, Mira Niñita, esos temas. El disco La Ventana. El disco de La Ventana, claro. Él había sido uno de los ingenieros que participó en la grabación del disco de La Ventana, y grabó los temas más importantes, que eran Mi Niñita, Todos Juntos. Y ahora estaba trabajando con Don Hermano Zabaleta en el estudio Sonotec como ingeniero y grabó a Concagua. Así que era Mira, 10 años después. claro, alguien con quien conocíamos, y fue un gran reencuentro con Fernando. Ya. Y así, Mira, bueno, así se completa el álbum. Y es el segundo disco que lanzamos con CBS, que te contaba que estábamos recién haciendo, licenciando. Habíamos licenciado Altura de Machu Picchu, y este era el segundo disco licenciado para la CBS. Incluso en el catálogo inicial de la CBS tenían los números, era el número 002 y 003. Machu Picchu y Aconcagua eran como las excelente, primeras cosas que ellos habían hecho. excelente. Oye, Claudio, ya. Entonces me hiciste más o menos un Bueno, espera, repaso. perdona, el tema Todos Juntos evidentemente no salió en las versiones de acá, ni de Chile ni de Argentina. Ya, eso. No sé si porque en Chile era obvio, no lo quisimos poner porque ya existía, ¿ah? Ujú, ujú. Pero sí salió en otras ediciones. En la edición francesa Europea, claro. está, claro. Claro. Mira, te quería proponer una cosa. Ya me nombraste todos los discos perdón, todos los temas que quedaron en este disco. Sí. Pero quería preguntarte sobre el orden de los temas. ¿Cómo fue la decisión de ir hilvanando, por ejemplo? Porque el número 1 es Aconcagua, número 2 Desde un Barrial, número 3 Debajo de las Higueras, 4 Taquirari del Puerto, 5 Mambo de Machaguay, 6 Guairuru y 7 Corre que te pillo. ¿Cómo fue la Claro, decisión? están en el mismo orden que salió en el vinilo, me da la impresión. Sí, sí. ¿Ah? Porque hasta el 4 es la cara A, Ajá, y exacto. el 5, 6, 7 es la cara B del vinilo, porque hay que pensar que esto salió en vinilo, fue hecho Claro. para vinilo y cassette que se hacían en ese momento. Entonces, siempre en la cabeza uno tenía el vinilo, una cara, y que había que dar vuelta al disco, y la otra cara. Entonces, el orden, siempre probamos diferentes posibilidades. Consideramos que tenía que empezar con Aconcagua, ya que era el tema que le daba el título al álbum. Corre que te pillo tenía que ir hacia el final, porque era el tema así de peso. El Argote, claro. Y Guairuro nos parecía que era un buen epílogo, así como algo livianito, como ya como el cierre. ¿Ah? Y los demás ya tienen que jugar también los tiempos. Por el tiempo, claro, me imagino Hay que eso. trabajar los tiempos, un poco cómo se une con el otro, las tonalidades, los caracteres. Ya. Eso siempre es un trabajo, el armar el orden de un disco. Sí, por supuesto, por supuesto. Y Mira, juegan muchas cosas y se prueban claro, distintas posibilidades. el otro día estaba conversando con la Colombina Parra, eh, ¿Sí? y me decía ella que para el primer disco de los Ex, en el fondo lo que habían decidido era por la potencia de los temas y que en algún momento tenía que bajar la energía para después subir. Lo fueron pensando en ese sentido del orden de los temas. Entonces, me parece que cada persona, cada grupo tiene como una forma de armar sus discos eh, según lo Sí, que van. es que lo que tú me estás diciendo, lo que dijo Colombina, es más o menos el esquema igual de los conciertos. En Claro, los conciertos siempre uno empieza así, entra con toda la potencia,
mantiene esa potencia, pero después viene el contraste, baja, se pone más reflexivo, pero después se levanta de nuevo, tiene que llegar al clímax y al final. Ese es como, claro, y más o menos en los discos también se respeta un poco eso, sí. Y la decisión de que el disco se llame Aconcagua. Eh, yo creo que fue natural, o sea, porque Porque fue el último tema que apareció en el fondo. claro, nos pareció bien, o sea, que el disco tenga el nombre de uno de los temas, está bien, y era el que a lo mejor en ese momento encontramos que era el que mejor venía, debido a la anécdota que estábamos Claro, claro. volviendo desde Francia, estábamos volviendo a Chile, el reencuentro con nuestro país, nuestra tierra, con la cordillera. Claro, algo. A mí siempre me pareció el nombre Aconcagua, me lo imaginaba desde chico como algo como bien imponente, como una fuerza de la montaña, de la roca, como algo que permanece y que persiste. Y es mi interpretación desde la guata. Sí, bueno, es que ¿sabes? Nosotros, como somos en Viña Marino, en Viña se produce un fenómeno increíble, que los días después de una nevazón, ¿ah? Y que son muy transparentes, Ajá, muy ajá. diáfanos, se ve desde Viña, uno ve la cordillera y la ve como cerca, y el Monte Aconcagua sobresale. Entonces desde Viña uno ve el Monte Aconcagua. Ajá. Y lo más increíble es que si tú estás en Concón, donde está la desembocadura del río Aconcagua, tú te paras ahí y estás donde termina el río y tú ves dónde empieza. Increíble. Entonces, claro, son cosas que nosotros hemos vivido de toda la vida. Para nosotros el Exacto. Monte Aconcagua es algo familiar, lo tenemos ahí a la vista. El río, Excelente. la región se llama Aconcagua, Sí, el claro, el valle Valle Aconcagua, el Aconcagua. río Aconcagua. Estamos muy ligados con ese nombre. Oye, Claudio, mira, quería pedirte o proponerte que me digas por ejemplo, un concepto, un ritmo, el estilo musical de cada uno de estos temas. Por ejemplo, Aconcagua, ¿cuál sería el ritmo de la canción Aconcagua? Mira, es que nosotros, la verdad es que nosotros no tocamos ritmos tan precisos. Ajá, Son como aires de, ya, aires de. O sea, el caso de Todos Juntos, siempre consideramos que era como un aire de guayno. ya, sí, sí, Era sí. como, era como un guayno un poco acelerado. Eh, Mira Niñita, porque tú es un 6/8. Los 6/8 son característicos de la música latinoamericana. Y en todos los Ajá. países hay alguna danza que tiene un 6/8. Y Mira Niñita estaba basado en los 6/8 que nosotros escuchábamos en Argentina. Quienes llegaban de Argentina, porque todavía no habíamos ido a Todavía no, Argentina, claro, pero claro, claro. claro, pero así como la chacarera, no sé, el malambo, ese tipo de ritmo. Eh, entonces no podemos decir que Mira Niñita es, no sé, una chacarera, no se puede decir, o sea, Pero, un pero aire de, un aire, entonces el tema Aconcagua tiene aire a qué? es como un aire de guayno, pues. Es como un aire de guayno podría ser. Ya, perfecto. Además, además, Y, además pusimos charango también. ajá, y desde un barrial, ¿cuál sería el aire desde un barrial? Desde en Barriales hay aire de cueca. ¿Ah? Totalmente. Claro. Bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Y debajo de las higueras, que es el tema que tú me dices ya venía de hace cierto tiempo, ¿cuál es el aire? Claro. Ahí no sé, nunca le pusimos nombre a eso, pero son esos como esas canciones a veces paraguayas o que son como melodiosas, ¿sí? Ujú. Esa como es Ipacaraí, Noches de Ipacaraí, ¿cómo es? Na, 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 na. Pero ustedes le Bueno, pusieron, hay como aire, o sea, tocar
son 6/8 también como lentos. ¿Y la inclusión de trompeta? Sí, eso porque cuando venía ese hombre, mujer y vida. Exacto. Hombre, mujer y vida. Nos parecía como, sentíamos un aire mexicano, Sí, medio mariachi, entonces dijimos, aquí total. unas trompetas que suenen como mariachi. Buenísimo, buenísimo. Y Taquirari del Puerto, ¿cuál sería el aire o es? Sí que es Un aire de taquirari, ¿no? Ahí está pensado como un taquirari. ¿Por qué del puerto? Sí, claro, ¿por qué del puerto? Claro, porque cuando nosotros éramos los high bass, en los comienzos, había una sonoridad que era típica de los músicos de boîte, de los que tocaban en las bandas nocturnas, que tocaban simultáneamente unísono los instrumentos, o sea, básicamente la guitarra con un piano, por ejemplo. ¿Ah? Entonces, eso tiene una sonoridad. El hecho de tocar produce un timbre diferente, no es ni piano ni guitarra, sino que se produce un timbre, y eso era típico. Nosotros lo escuchábamos en los grupos que tocaban en el puerto, que nosotros admirábamos mucho porque eran increíbles, unos músicos muy buenos, y que tocaban de todo. Esos músicos, ellos yo creo que nos enseñaron de que un músico no es un especialista, no es alguien que toca nada más que cueca o toca nada más que cumbia. Un músico tiene que tocar de todo, nos decían. Claro, claro. Entonces, claro, ellos tocaban de todo y usaban este recurso melódico, que era de tocar simultáneamente la misma melodía con el piano y con la guitarra. Entonces, se produce una sonoridad que nosotros la consideramos como que era la sonoridad del puerto, ¿no? De Valparaíso, porque el puerto para nosotros es Valparaíso. Claro, claro. Entonces, claro, eso. Eso tocado junto con la guitarra se produce el sonido que tiene en la grabación, que es el sonido del puerto. Excelente, excelente. Bueno, el mambo de Macho Guay. Ese no es un tema de los Jaivas, Claro, claro. es un arreglo, es una versión que nosotros hicimos de este tema que aprendimos en unos discos. Esto pasó cuando vivíamos en Zárate, yo creo. Llegó a nosotros un disco de huaynos peruanos, pero no de los discos más comunes, los que se encuentran en cualquier disquería, que son más trabajados como el sonido internacional, por decirlo así, que uno tiene de lo que es la música peruana. Este era un disco donde había unos huaynos de la sierra, así grabados en algún estudio, no sé, en Huancaya, en algún lugar así, y tenían otra sonoridad. Eran totalmente diferentes al huayno que uno conocía. Entonces nos llamó la atención y nos gustaron varios temas, y nos aprendimos varios temas, entre los cuales estaba el mambo de Machaguay. Y habían otros que los usábamos más bien en nuestras fiestas familiares, que eran de repertorio familiar. Había uno muy divertido que se llamaba Chofercito de Mala Suerte, y le cantaba a un chofer de uno de esos bus que andaba por la sierra, no sé qué. Plantita de Alelí también era otro de los guaynos que adoptamos nosotros y que lo tocábamos en nuestras fiestas familiares. ¿Y habrá grabaciones de esas versiones de mambo? No, eran acústicos. Ya. No, pero no hay una grabación casera. Por ahí hay grabaciones caseras de esos temas, sí. Incluso en algunos conciertos acústicos de repente sacamos algunos de esos temas a relucir porque todavía nos acordamos, o sea, y tienen un significado para nosotros. Totalmente. Un valor, claro. Entonces eran tocados de forma acústica con la guitarra, el charango, el bomba, los humos, así nomás. Ya. El guairuro tiene un aire a... Guairuro, claro, es como, ¿cómo se llama ese ritmo? Es como, a mí se me hace como medio tinku, un poquito más lento. Es tinku, es como un poco tinku, sí, claro.
Sí. Un poco tinku, claro, un aire de tinku. Un aire tinku, una Aire, claro, pero interpretación de tinku. un aire de un tinku juguetón. Porque el tinku, tú sabes que en tinku es medio violento Sí, pues sí, baila, de lucha, como de, se pegan golpes, patadas. claro, sus patadas, sus cornetazos ahí. Claro, claro. Sí, bueno, No, y este es un tinku para comer torta. para comer torta dulce. Y el corre que te pillo en esta versión de este disco es un aire a qué? Malambo. Claro. Claro, ahí pusimos todas las melodías que habíamos puesto para la orquesta sinfónica, las recuperamos varias de ellas, no todas, varias de ellas, hicimos el arreglo para nosotros, instrumental, con evidentemente los solos de percusión, de batería de Gabriel, tan clásicos esos solos que Oh, en distintos conciertos, cuando toma los timbales y qué sé yo. También es un clásico el corre que te pillo. mortal. Bueno, y en la grabación misma, por ejemplo, ¿es la formación de la banda que está tocando o a veces, por ejemplo, Gabriel o Mario agarraba otro instrumento, la guitarra, qué sé Es yo? que siempre ha pasado eso en el grupo desde que empezamos. O sea, ponte tú, cuando la primera formación de los High Bass, Eduardo tocaba el piano y yo tocaba acordeón. Y no teníamos bajo todavía en los comienzos. Habían dos guitarristas y una guitarra. Entonces se turnaban, según el repertorio, cada uno sabía la mitad del repertorio y cambiaba el guitarrista y el guitarrista que no tocaba guitarra tocaba percusiones. Entonces las percusiones siempre estuvieron presentes y cada uno tomaba la que más le pareciera, la que más le gustara, la que más pudiera tocar. Entonces siempre hubo esa alternancia en los teclados entre Eduardo y yo. La alternancia entre cuando apareció el bajo, primero fue un contrabajo, ¿Ya? se turnaban Mario con Gato, se turnaban y se cambiaba, alternaban entre guitarra y bajo. ¿Mm? Entonces esa alternancia siempre existió. Después Gato se entusiasmó, aprendió a tocar flauta dulce y se transformó en virtuoso de la flauta dulce y de ahí se derivó en otros instrumentos de viento. Entonces Gato ya tocaba las cuerdas, porque agarraba el charango, después el cuatro, fuimos incorporando otros instrumentos y los vientos. Yo ¿Sí? me acuerdo haber leído una vez por ahí que en la voz a través de la voz del gato, que él decía que el aprender a interpretar instrumentos de viento después se lo traspasó a su forma de tocar la guitarra, que es tan característica. Sí, exactamente, sí, Las yo creo progresiones. que eso nos pasó un poco a todos, o sea, porque el hecho de tocar el piano, empezando también un poco en el arpa, en un arpa, ¿no? O sea, Justamente. claro, Bueno, y la caja en el charango que tú dices de Gabriel. por ejemplo, yo me imagino un cuatro, Totalmente. claro. ¿Ah? Entonces siempre ese concepto de Gabriel, por ejemplo, tocaba las maracas en el hi-hat. ¿Ah? Sí, increíble. Claro, entonces eso es como una característica del lenguaje del grupo, el de traspasar las características de un instrumento, las posibilidades de un instrumento a otro instrumento. Mira, ¿sabes qué? Como anécdota, el año pasado yo trabajo con personas extranjeras, migrantes, ya trabajo en el área Ya, de educación, y el año pasado estaba trabajando a distancia con una estudiante de Canadá, Chloe, que ella es profesora de piano y profesora de música. Entonces me pidió mostrarle música chilena y le mostré eh, algunos temas de los jaivas. mm, Y ella, siendo profesora de música, me decía, pero ¿cómo son 5 personas y hay tantas cosas y no entiendo por qué suena así? Nunca me había imaginado que el piano podía sonar así o que, no sé, yo le decía, no, hay maracas, no es un hi-hat, es maracas. Me decía, no, pero esa sonoridad como que flasheó,
rompió todo su esquema que ya tenía de 30 años enseñando música, y escuchando Jaivas le dio todo vuelta, y ahora es una gran fanática de la banda. Ah, sí. Ay, qué bonito, bonita anécdota. Sí, sí. Y en general a todas las personas extranjeras con las que trabajo quedan muy alucinadas cuando escuchan a los Jaivas. Sí, bueno, porque Gabriel, por ejemplo, Gabriel, antes de tocar batería, tocaba trompeta. Él empezó la música con la trompeta y nunca tuvo trompeta. Se la fabricaba él mismo con un pedazo de manguera, después con un pedazo de cobre, que le enseñaban cómo doblarlo. Y lo único que tuvo de trompeta fue una boquilla de trompeta que le ponía la manguera. Y, y- pero sabes que finalmente una tía le regaló una trompeta. Y cuando le regaló la trompeta dejó de tocar trompeta. Ahí se metió en la batería. Y ahí empezó a tocar batería. Pero adquirió la técnica y el labio. Y por eso Gabriel tocaba chuchuca. La Y Gabriel se trutuca. transformó en un virtuoso de la chuchuca. Pues, o sea, Gabriel hacía cualquier cosa con la chuchuca. Pues, ya. Todas esas melodías que hay en todos los discos son creadas por Gabriel. Sí, excelente. Oye, ¿y las letras de los temas de Aconcagua? Bueno, en general, tú sabes que el letrista principal del grupo es Eduardo. Eduardo, claro. Eduardo, por el hecho que él es poeta, Ajá, ha hecho su carrera de poeta junto con el de músico. Él ha editado varios libros de poesía. ajá, ajá. Y entonces Eduardo es el principal letrista. Gato igual tiene algunas canciones, algunos textos. Y hay por ahí algunos de creación colectiva, como el caso de La Quebrada del Ají, Ajá. donde todos participamos y se nos iba ocurriendo a todos la letra. Hay siempre existe la posibilidad de intervenir. Claro, exacto, me lo No es imaginaba. negada, o sea, siempre puede intervenir, proponer cosas, algún cambio, alguna palabra, algún verso, qué sé yo. Eso siempre está presente. Bueno, el caso típico es el de Todos Juntos, Ujú, ujú. que cuando llegamos al estudio no estaba terminado el texto. Claro. Al final decía, si este mundo es uno para todos, punto suspensivo. Ahí no sabíamos cómo iba a terminar. Y ya cuando estábamos grabando la voz, ya había que decidir qué es lo que iba a decir. Y fue Julio Neumhauser, el director artístico, que es músico, uno de los integrantes del grupo Amerindio. Él dijo, todos juntos vamos a vivir. Si este mundo es uno para todos, todos Quedó. juntos vamos a vivir. Y, y ahí se terminó con la participación de otra persona. Eso pasa. Y la forma de trabajar los textos es bien curiosa, no sé si curiosa, o sea, a lo mejor mucha gente lo ocupa. Eh, Generalmente en la música de nosotros nace primero la música y los textos se adaptan y van naciendo sobre las ideas musicales que hay. Entonces, como Gato es el cantante, él tiene la misión como de ir inventando melodías para cantar. Ujú. Entonces, cuando estamos en el proceso de creación de un tema que es un proceso de improvisación, nosotros partimos de una idea o a veces de ninguna idea, nos ponemos a tocar y la idea surge de repente, porque siempre grabamos, tenemos una grabadora andando. Y Ya. después escuchamos la grabación y ahí descubrimos, mira, porque cuando uno lo está haciendo está en un estadio medio inconsciente. Ujú, ujú. Y al escuchar uno pone atención y descubre cosas y cuando descubrimos una cosa, la extraemos y empezamos a trabajar sobre eso. Entonces empezamos a improvisar y Gato empieza a improvisar melodías de canto. A veces con alguna palabra, con algún texto, o a veces simplemente con la o guau, cualquier sílaba. ¿Ah? Y, y pasan anécdotas curiosas, como por ejemplo el tema este que se llama que es de Hijos de la Tierra, Bosque Virginal. Ujú, ujú. Y tiene una melodía, esa, que la toca la truca después. Entonces después, Gato, para que no se le olvidara la melodía, le inventó una letra así, lo primero que se le ocurrió, entonces decía, parece que me voy a ir a acostar. Y así no se le olvidaba la melodía. Entonces, Eduardo va escribiendo toda la idea que sale, incluso esa misma, parece que me voy a ir a acostar, quedó escrita. Y después
se recuperó. En la letra, si tú ves, dice, parece que parece que voy a ir a buscar una estrella al fondo del mar. ¿Ah? O sea, hay todo un proceso, Ay, ¿no? claro, hay una profundidad ahí que parte desde una línea para no olvidar. Claro. Y lo otro, por ejemplo, ¿cómo se llama? En el tren de Paysandú, ese estribillo que tiene, aviva lu, calita, chamamá, eso lo inventó Eduardo como, como una parodiando la forma de trabajar. ¿Ah? Como así, como el momento que se está creando, que uno no sabe, que no tiene Exacto. texto, pero hay que ponerle alguna palabra para que suene. Entonces, esas palabras son inventadas como emulando el proceso de creación. Oye, mira, te voy a decir algunos textos, dime qué te evoca, tal vez de la grabación o del tiempo o la gira o lo que estaba pasando ahí. Mira, Aconcagua yo te vi al volver a mi país, hoy por fin, Cordillera te soñé al vivir los años lejos de ti. Sí, pero eso es la nostalgia y el reencuentro. ¿Ah? El hecho de concretizarse, o sea, porque vamos pasando al lado del Monte Aconcagua y casi se puede tocar. Entonces, es un hecho que estamos volviendo. Ya. Claro, y esto, Claro, o mira, sea, por ejemplo, Yapu también tiene un tema del regreso, ajá, más poético, el caso de Yapu, vuelvo. vuelvo, claro, Eh, claro, claro, pero el de ustedes tiene como esa, como tú dices, casi el contacto físico con el monte y lo que representa eso. A mí, claro. de caso personal, me ha tocado vivir fuera de Chile por distintas razones, y cada vez que he vuelto a eso, se me viene a la cabeza esa canción, la de ustedes. Así. Otra, eso, cuando veo la montaña, cuando veo los Andes, pienso en eso, pienso en los Jaiba y en esta canción, y quizás me acerco en un 1% a lo que ustedes podían haber sentido en ese momento. ¿Sí? Mira, si este canto te llega es porque saben los demonios que lleva hecho pensamiento el que vive. Claro, o sea, es como sacarse todas las malas ondas, ¿ah? que uno tiene, ¿ah? A través en este caso, a través de la música y del canto, ¿no? Ujú, Eh, y también, no solamente las de uno, sino que las que uno trae por herencia, ujú. por historia, porque aquí se está hablando un poco también de 500 años, se Claro, está refiriendo a la 400 siglos conquista, enteros. evidentemente. Sí, excelente. Sacando el mal, déjalo arder, quiéralo en mil pedazos, no hay tiempo ya que perder. Claro, ahí está. Sí, es de eso mismo, claro. Ah, pero Mm. de aquí. Esta me encanta. Es un poco lo que está pasando hoy día, que la gente está encerrada y se encierra también en pensamientos, y muchas veces en pensamientos más negros, así, Claro, se van poniendo oscuros esos pensamientos, sí. claro, A quién no le pasó quizá en esto? ¿Cuánto llevamos ya? Un año y medio casi encerrado. más de un año, claro, Claro, claro. claro. Mira, esto me encanta a mí. Debajo de las higueras, dulzura y amor. Bajo la sombra, las hojas, un beso, un cariño. Va la vertiente cantando, mirada, calor. Claro. Ese es la imagen de una escena de amor debajo de una higuera. Claro, muy, 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 muy familiar, muy íntimo también. Sí, es que es una escena real al final de cuentas. Una escena vivida por alguien y se está cantando a ese momento. Excelente, excelente. Mira, de nuevo voy a recurrir a la autorreferencia, pero yo una vez hice un viaje, año 2009 quizás, un viaje al Valle de Belqui y por coincidencia o malas coincidencias, el único disco que me llevé en el CD player en ese tiempo era ¿Sí? el Concagua y escuché ese disco, no sé, como 100 veces, pero cruzando y estando ahí en el Valle de Elqui y escuchaba sobre todo esas trompetas y la imagen de una higuera. Bueno, yo lo asociaba como a los parrones, a las parras que hay por ahí, pero Claro, como que el disco Concagua para mí es eso, es como un recorrido desde lo urbano hasta lo más campestre dentro del valle.
y tienen como esas Sí. imágenes. Bueno, es muy bonito lo que tú estás diciendo, porque a mí personalmente no me gusta mucho contar cómo, cómo nacen los temas. ¿Quién era la niña? ¿A quién fue dedicada la niñita? ¿Qué sé yo? Claro, claro. No, porque pierde toda la magia. Claro, pierde el Porque secreto. cada uno, claro, no, ni siquiera eso, o sea, es porque cada uno tiene su historia. Ujú. La música para cada uno significa algo. Entonces, mejor dejar todo abierto, la libertad de que cada uno lo interprete como quiera. Claudia Rau, por ejemplo, el pianista, maravilloso intérprete, Sí. él decía que los compositores no son los mejores intérpretes de sus obras, ¿m? Porque con eso quiere decir de que el creador no siempre tiene conciencia de lo que está haciendo. Es como una antena que recibe cosas que las transmite, cosas que están dando vueltas, volando en el ambiente. Y las puede captar, tiene esa sensibilidad de captarla y poder transmitirla. Entonces, el intérprete es el que tiene que descifrar, tiene que descifrar qué fue lo que Ujú. quiso decir, ¿no? Claro. Entonces, por eso es mejor dejarle a cada intérprete, a cada persona que sea su propio intérprete de la obra. Entonces, cada uno la va a vivir a su manera y va a tener un significado especial para cada uno, independiente Claro. uno de los otros. Claro, para mí, como tú dices en ese sentido, para mí tengo muchas imágenes grabadas con este disco, pero sobre todo ese viaje en el cual lo único que yo tenía era un disco de los Jaivas para recorrer el Valle del Elqui, y lo tengo muy pegado. Aparte que subimos hasta arriba, hasta la montaña, y tenía esa imagen. Ahora, en términos, para ir más o menos llegando al final, en términos gráficos, Sí, a eso te quería hablar, eso, justamente. la carátula. Claro, la carátula. Bueno, tú sabes que René Olivares, un pintor chileno, actualmente vive en París Ujú. y con él nos conocemos desde mucho tiempo. O sea, el primer trabajo que él hizo para nosotros fue la carátula, no, ni siquiera fue en el disco de La Ventana. Cuando tú lo Ujú. abres, está, bueno, el actual, o si no antes trae un afiche, hay una escena que estamos nosotros comprando un volantín. Ajá. ¿Ah? Están Mari tirando volantín, yo Duarte con el libro así, y hay un logo que dice Los Jaivas, que es un logo raro, que no se usó nunca más. Ese logo que dice Los Jaivas, ahí con unas letras medias curvas, qué sé yo, ese es el primer trabajo que René hizo para Los Jaivas. Ahí nos Ya. conocimos. Y después él hizo ya una carátula, que fue la carátula del single Indio Hermano. El single Ok. hermano tenía el indio, que después lo trabajó y se transformó en la carátula del disco El Indio. Esa carátula que se podía pintar, entre comillas. No, esa la hizo Gato. Ah, ok, ya. Esa era de Mira Niñita. Ya. Ahora, si me esperas un segundo, yo te traigo Espero. Pero esta era también. la carátula del single. Aquí está estirado, bueno, evidentemente no doblado. Pero esa era la carátula. ¿Ves que es el mismo? Ah, Es como el comienzo. Claro, antes, la versión primitiva. claro, ya. En la Ah, versión primitiva. Y esta era la carátula del single Indio Hermano que salió en el año 73. Fue el último single que hicimos para IRT, lo último que hicimos para IRT y lo último que hicimos en Chile antes de irnos. ya. Perfecto. Mortal esa. Oh, increíble. Bueno, entonces René empezó a trabajar empezó a trabajar con nosotros y se transformó en el gráfico, pintor y autor de ahí para adelante de toda la gráfica del grupo, de todas ¿Ese las también es carátulas. de René? Sí, eso también es la versión argentina de La Ventana, con otra distribución, mejor dicho, la versión argentina de los temas que grabamos para IRT, Ya. porque no es exactamente, no tiene el mismo orden que La Exacto, Ventana, exacto, exacto. es distinto.
Y René empezó en algún momento a tratar de dibujarnos a nosotros. Entonces, antes de la carátula de Aconcagua, hay otros diseños del grupo tocando. Son parecidos porque está siempre el ambiente ese que René lo cubre con todo un entorno, una iconografía americana. Latinoamericano total. Hay un puma, hay un Sí, eso estaba mirando, hay un no monito, hay unos loros. claro, todo tipo de cosas, de elementos que son propios de nuestra cultura. La cordillera dentro La del... cordillera de fondo, por supuesto, claro. Y aquí dentro de los bombos de Gabriel también hay cerros y cordilleras. Claro, justamente. Claro, entonces, cuando ya decidimos que el disco se iba a llamar Aconcagua y que iba a salir, entonces René hizo ese trabajo, basado en, en otros que ya había hecho antes, pero este ya quedó el definitivo como la carátula. Y tiene por atrás la parte de atrás del... Ah, ¿tú no tienes el vinilo ahí? No, no, pero Ah, pero está... Esa es la parte de atrás, claro. sí. Se alcanza a ver el afiche que hay pegado, hay un afiche pegado en la casa ya. ¿Dónde? ¿En la En la casa? casa. Sí, hay un Ah, afiche. sí, sí, se alcanza a ver, dice los Jaivas, muy chiquitito, o sea, aquí Ya, chiquito. Pero, ya. claro, en la casa Sí, ya, claro. Bueno, ese también es parte del estilo de René, o sea, de trabajar todos los elementos y esa cosa cósmica también, que es, está siempre como que vivimos en un pequeño asteroide dentro del universo magnífico, que es un magnífico. poco lo que dice la canción Todos Juntos. Todos Juntos, tú sabes que está, es lo que nos contaba Gato, que cuando estábamos trabajando el tema y se estaba inventando el texto, los primeros esbozos que le salían a Gato eran de una imagen que él se imaginaba, él flotando en el cosmos, y veía la Tierra así como apenas un puntito nomás, y decía, Ajá, ahí estamos todos, y lo único que hacemos es pelearnos entre todos, exacto. porque no somos nada. Y sabes que ese mismo texto lo dijo un astronauta, lo vimos en una revista, un astronauta decía exactamente lo mismo. Decía, yo veía la Tierra como una pequeña cosa flotando en el cosmos y dice, y que nos estemos todos peleando. No tiene sentido. Menos Claro. ahora que estamos todos encerrados. Sí, pues justamente en el momento donde la solidaridad debería haber sido lo que primara, Ujú. desgraciadamente ha faltado mucho de eso. Exacto, exacto. Bueno, Y por pero otro lado, sí, o sea, hemos tenido tiempo de de reconexión, reflexión. de Sí, reflexión y de reencontrarse. Por exactamente. ejemplo, reencontrarse, que yo te quería comentar eso. Una vez más recurro a la autorreferencia, pero en esos tiempos de encierro, escuchar a Aconcagua o escuchar El Indio, escuchar la canción del sur, el disco completo para mí, ahí solo aquí en la casa, era un momento de sanación y de salvación también. Ah, Así que qué bonito. te quería agradecer también por eso a la distancia. Para ir cerrando con el disco Concagua, la edición y promoción de este disco, ¿cómo piensas tú que fue la recepción también? La recepción. eh, ¿Es lo que ustedes esperaban o no? bueno, en Europa no sirvió porque, como te digo, ahí estaban los temas que tocábamos en los conciertos finalmente. ¿Ah? Porque tocar alturas de Machu Picchu había que hacer un concierto especial Ujú. dedicado a alturas de Machu Picchu. Obra de Violeta lo mismo. Entonces, estos temas son los que finalmente se transformaron en los temas clásicos de los conciertos de la época, más algunos, el caso de Run Run, los temas más fáciles de digerir tanto de Violeta Parra como de Machu Picchu. Suben a ser con mi hermano, evidentemente, se transformó también en uno de los temas importantes, íconos sí, del concierto. Eso fue. Ahora aquí en Chile, bueno, pasó un poco lo mismo, pero sí
hubo gente a lo mejor que encontraba que era como después de Machu Picchu y obras de Violeta Parra, aunque obras de Violeta Parra lo grabamos después. Claro, Ya aparece harto una después. visión un poco, no, 2 años después, pues, Sí, en sí, sí. el 84, claro, 2 años 84, después. Claro, mucha gente considera que esa es una trilogía. Esos tres álbumes pertenecen como a un periodo importante y marcan algo, lo cual tiene mucho que ver, y tiene mucha razón. Otros encuentran que como que Aconcagua se sale un poco del contexto, ¿ah? Me De encanta. temas, de discos conceptuales, así como que Claro. debiera haber sido más peso pesado. Estaba buscando acá, porque hace unos cuantos años apareció en esta Los Rolling Stones. distribución de la Rolling Stone de los 50 discos, qué sé yo, y claro, aparece Alturas de Machu Picchu, pero en uno de estos momentos, uno de los artistas, Nicole me parece que es, claro, Nicole dice que su disco favorito de los Jaivas es Aconcagua. Así, Sí, qué bonito, y que claro. dice que está como, que justamente lo que yo también coincido, que está un poco como oculto entre esas dos obras magníficas que son A la altura de Machu Picchu y la obra de Violeta Parra, y aquí hay Claro, como un sándwich, una cosa así. claro. Sí, bueno, pero eso pasa en la edición de los discos, porque en la creación el orden es otro. Primero Violeta Parra, después Machu Picchu y tercero Aconcagua. Ese sería el orden de creación, pero de grabación es el que se conoce. Ya. Y personalmente, en tu corazón, Claudio, ¿qué lugar ocupa el disco Aconcagua para ti? Todos los discos están en el primer lugar. Excelente. Claro. Excelente. Bueno, Claudio, muchas gracias. Te quería agradecer por tu tiempo, por tus palabras, por tu historia sobre el disco Concagua. Y te quería agradecer también de manera personal la existencia de la banda y de la música y todo lo que significa para las personas que nos gusta la música, para quienes disfrutamos de toda esta magia. Muchas gracias Lucas. Y gracias a Zumbido por esta invitación. Así que No, un estamos abrazo para todos ustedes y para toda la gente que va a estar escuchando y viendo este programa. Claro, es completamente un honor para nosotros estar conversando contigo, con parte de la gran historia de la música nacional. Eh, Mm. Como última anécdota, te quería comentar que elegimos, no voy a agrandar, pero seleccionamos o quisimos revisar este disco porque estábamos conversando con Claudio, el editor de Zumbido, ¿Sí? sobre cuál era nuestro disco favorito de los Jaivas. Y coincidimos que para los dos, nuestro disco favorito de los Jaivas, por distintas razones, es este. Y Claudio y yo, por mi lado, de alguna forma, tengo este disco firmado por ti y por Mario. Mira. Entonces coincide que es mi disco favorito. Está firmado, me parece que fue en la SCD, puede haber sido año 2009 en un show bien chiquitito que hicieron, que lo animaba Sergio Lagos, no sé si te acuerdas. Sí, puede ser, sí. Sí, Sí, estaba ahí en primera fila con mi amiga Cecilia. Estábamos ahí. sí, Nunca pues, a los lo vi tan mejor cerca como sabes. alguna cosa que habría que agregar sería sobre las ediciones, porque Eso, el por disco favor. no se llama Aconcagua en todos los países. En Ah, qué Perú, buena información. en Perú se llamó Mambo de Machaguay, ¿Ya? porque salió antes de que grabáramos Aconcagua. Entonces en Perú tiene todo junto. Ah, En Argentina no me acuerdo. Eh, ¿y en Francia? en Francia es igual, se llama Aconcagua. Ya, pero el orden de temas o la cantidad de temas es el mismo, o es diferente en Y con, Francia. con, todo, con todo junto. Con todo Además, junto. todo, Ya. claro, La además todo junto. versión 81. La versión todo junto 82, la grabamos en el 82. Ya, ya, perfecto. Eso. En Estados Unidos salió como un mix con la carátula de Aconcagua
pero traía una selección de Aconcagua, de Machu Picchu y de Violeta Parra, de los tres, justamente. Yeah. Eso sí que fue una compilación de canciones para Claro, entrar en el mercado estadounidense, me imagino. claro, justamente, claro. Ya, perfecto, perfecto. Eh, bueno, Claudio, una vez más, muchísimas gracias de corazón. Te quiero dar un abrazo a nombre del equipo de Zumbido y todas las personas que están escuchando, quizás que siempre hay mucho amor para ustedes, mucha admiración y mucho agradecimiento por todo lo que han hecho y siguen haciendo hasta el día de hoy. Muchas gracias, por Lucas. Muchas gracias por tu palabra, por la posibilidad de conversar y todo eso, pues. Y me despido con un poquito. Por supuesto, por favor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un beso enorme, muchas gracias por todo. Igualmente, gracias por Lucas.